Bendito Dios. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. ¿Cuántos creen eso? ¿Creen ustedes eso, que para Dios no hay nada imposible? Una vez leí una historia en un libro que escribió el pastor Myles Munroe. Y habla de un hombre que era alcohólico. Mató a su madre con un ladrillo. Y fue a la cárcel. Estuvo 9 años encarcelado y en esos 9 años conoció al Señor Jesucristo en la prisión. Cuando este hombre, Jace Nelson, ya me acordé, si se llama, Jace Nelson, cuando salió de la prisión, este hombre salió para predicar el Evangelio de Jesús. Así que en una iglesia en Escocia, después de un tiempo, lo ungieron como predicador laico y comenzó a predicar el Evangelio en este país. Luego pues fue y trascendió más adelante y es como ¿cómo es posible que este hombre Dios le haya perdonado? Si mató a su madre con un ladrillo, bajo los efectos del alcohol. Pero Dios, que para él no hay nada imposible, lo convirtió en un predicador. ¡Qué belleza! ¿Qué es imposible para el Señor, hermano? Nada. ¿Quién puede juzgar tal evento como el que el Señor hizo? Si el muchacho Jace fue llevado a la prisión, es porque Dios tenía que llevarlo ahí para hablarle a su corazón. Hay cosas duras. Hace como unos menos de 2 meses, Dios me habló a mí una palabra y me dijo: muchos vienen por revelación, pero otros van a venir por trituración. Y yo le pregunté al Señor, ¿qué es eso de trituración? Procesos, me dijo. Hay unos que no vienen por revelación. Es decir, no vienen por oír la palabra ni por cosas suaves como esa, pero van a venir por procesos. Parece que al ser humano le gusta esas cosas, que Dios lo llame con procesos, con cosas duras, con cosas que lo van a triturar. Así. Vamos rápidamente a las Escrituras. Nuestra hermana Ada leía en el libro de Mateo, en el capítulo 13, verso 1 al 9. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y él les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. 7. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto,
cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, que el Señor nos dé esos oídos esta mañana para oír. Cuando he escuchado, de hecho, de el pastor Roberto, que ya está en la presencia del Señor, que por cierto lo tuvimos en muchos congresos aquí, un hombre súper dotado en la palabra. Yo lo escuchaba acá y para mí pues siempre será una eminencia este hombre. De hecho tengo grabado algunas prédicas en sus congresos. Y cuando iba a El Salvador y de repente pues miraba que estaban pasando y ya no lo miraba él, bueno, y el pastor Roberto no va a enseñar, no sé cómo está en la agenda. Son 3 días, excelente, porque tenemos una eminencia que vale la pena escucharlo, oír, y más que eso, de la forma en cómo Dios le usa. Ahora, la palabra parábola para mí significa misterio, porque de hecho los discípulos le preguntaron al Señor, ¿por qué hablas? ¿O por qué hablaste en parábola? Y él habló de por qué a ellos se les era revelado. Entonces la palabra parábola es un misterio, pero la palabra misterio es una verdad previamente escondida y ahora Dios la ha revelado. ¿Se da cuenta? Hoy el Señor, esa parábola, después que habla con sus discípulos, la palabra fue revelada, el misterio fue revelado. Y hay muchos misterios en la palabra. Yo voy a mencionar algunas cosas que son misterio porque nos quedamos como asombrados de algo que Dios hizo o hizo con alguien, un evento, con una persona, con una familia en la palabra. También podemos llamarle a esta palabra, llamémosle también el sembrador. Salió a sembrar en distintos tipos de tierra. Pero Jesús aprovechó esta ocasión porque usted sabe, pues la gente le gusta ir a nadar a la playa o quizás ir a solearse, cualquier cosa. Pero a la gente le gusta eso. Entonces aprovechó el Señor para hablar la parábola del sembrador. De una cosa ahí tenemos que estar claros. Cuando la Biblia habla y cuando Jesús explica y habla de la semilla, que el sembrador salió a sembrar, la semilla es la palabra de Dios. Hay una pregunta que los discípulos hicieron y que el Señor tuvo que contestar a su pregunta. El versículo 10 dice del mismo capítulo, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué? Diga conmigo, ¿por qué? Bueno, hay un por qué porque había una palabra también escrita del profeta y Jesús recuerda esto, pero antes de recordar, quisiera leer del versículo 11 para adelante lo que va a decir el Señor en respuesta a la pregunta de sus discípulos. En el 11 dice, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ya vamos a hablar de por qué a ellos y por qué se refiere la palabra ellos. El verso 12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Verso 13. Por eso les hablo por parábolas, les está tratando de explicarles a ellos. Porque viendo, le dice, no ven, y oyendo, no oyen, ni entienden.
¿Está usted claro cómo el Señor está explicándole a sus discípulos? ¿Está usted observando cómo Él les está hablando a ellos? Verso 14. De manera que se cumple en ellos, les dice el Señor otra vez, la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, que se conviertan y yo les sane. Es una forma de cómo el Señor les explica a ellos la razón por la cual el Señor les habló de esa forma y les dio una precisa respuesta el Señor. Creo que más claro no podía hablarles. De hecho, les recordó la palabra del profeta Isaías, de cómo Dios les había incluso ya hablado. Y él cita la palabra de Isaías y explica el corazón del pueblo. Y dice: el corazón del pueblo se ha engrosado, que al final tiene que ver con engordado, pero no habla de una engordadura física, sino que se refiere al ámbito espiritual. Un corazón engrosado se refiere a un endurecimiento espiritual del corazón que lleva a la insensibilidad o a la falta de entendimiento de las cosas espirituales. Eso es lo que pasa con un corazón cuando dice la Escritura y cuando el Señor dice que este corazón se les ha engrosado. Entonces el corazón se vuelve en algo y se volvió en ellos un corazón insensible. ¿Qué tal que ellos oían la palabra, pero solo la oían? Es como oír pero no darle lugar. Yo puedo ser un oidor de la palabra, pero no darle lugar a la palabra. De hecho, hasta puedo ser un predicador, tampoco no darle lugar, sino solamente transmitir un conocimiento. Y tres cosas que voy a mencionar acerca de este corazón. Es un corazón duro. Eso es lo que está diciendo el Señor a sus discípulos. Es un corazón duro. No pueden comprender la verdad espiritual. Y tres, sus oídos han oído pesadamente. Y cuatro, pero bienaventurados los que miran y oyen. ¿Dónde dijo esto el Señor? En el verso 16. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Refiriéndose a ustedes, les dijo. Quiero hacer un pequeño apartado, dijo el Señor, entre ellos y ustedes, que ustedes van a recibir la interpretación de los misterios de la palabra de Dios. Que no es lo mismo, hermanos, que no es lo mismo oír solamente por oír a oír una revelación dada por el Espíritu Santo. Es lo hermoso del Señor, hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios. Es que Dios no solamente nos habla, no solamente nos invita a leer las Escrituras, sino que nos invita a que nos va a dar una revelación de su palabra. De tal manera que no venimos entonces a la casa de Dios solo por oír. Venimos porque Él quiere tratar con nosotros. Cuando yo oigo la palabra, pero está bien, oigo la palabra, pero que no se metan conmigo porque yo así soy, así nací. Yo no voy a cambiar jamás. ¿Sabe qué está diciendo usted? Que usted tiene un corazón duro, un corazón insensible, y que usted cuando oye la palabra, sus oídos están pesados. Eso está diciendo.
La palabra de Dios es una semilla. Y esa semilla produce hijos. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Ella es una semilla y por eso lo pone en comparación con el sembrador cuando salió a sembrar. Y explica cómo la semilla fue cayendo en 4 tipos de terrenos. Hasta llegar a un terreno que se le llamó buena tierra. De lo contrario, la situación se miraba difícil. El verso 17 dice el Señor: porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Les está hablando a ellos, les está revelando su misterio. La parábola del sembrador es un misterio, es una revelación de Dios que nos pone a nosotros de alguna manera en un lugar. Lo que yo no sé es en qué lugar. Lo que sí sé es que la semilla, la palabra de Dios, está viniendo a nosotros. La semilla viene. Ay de mí, ¿qué tipo de tierra soy? Yo no sé qué tipo de tierra. Lo que sí sé es que la semilla viene y ella seguirá viniendo. Aunque yo me aparte de Dios, la semilla va a seguir viniendo, porque Él siempre se va a proveer de un ministro. Él siempre se va a proveer de alguien para que siga sembrando su semilla. Pero la semilla nunca va a dejar de ser sembrada. Algunos van a dejar de querer, pero Dios va a proveer a otros que quieren. Y sucesivamente, la semilla nunca va a dejar de ser sembrada aquí en el mundo. Yo no quiero, pero allá de repente apareció otro y dijo como Isaías: envíame a mí. Va. Y yo pensaba que ya Dios lo me tenía a mí y que entonces se terminaba el reino, porque yo era el predicador calificado para eso. No, le mencioné antes y al inicio. James Nelson mató a su madre y Dios quiso que ese hombre se convirtiera en un predicador en Escocia. Y así, de esa manera, llevar la semilla producto que alguien se acercó a este hombre que había asesinado a su madre. Así que la semilla ha producido en la vida de este hombre convertirse a Cristo y luego convertirse en un servidor de Cristo. Porque no es lo mismo solamente quedarse como alguien que alcanzó la salvación y nada más. Hay que servir al Señor. Dice entonces el Señor en el verso 18: oíd pues, les dijo. Van a escuchar la interpretación del misterio. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, dijo el Señor. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿sabe qué pasa? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Se da cuenta? Alguien escuchó la palabra, dijo el Señor. Oye la palabra del reino, pero no la entiende. Entonces viene el malo y aprovecha esa coyuntura. Viene el malo, que ya sabemos que es Satanás, que es el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace? Roba la palabra. Eso es lo que hace el malo. La persona oye la palabra del reino de Dios, pero ya dice el libro de Santiago que si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios
Y Él le va a dar sabiduría. ¿Para qué es esa sabiduría, hermano? Para que entienda la palabra. 2, para que el diablo no le robe la palabra. De eso. Todo está en la palabra. Dios nos ha dado toda la herramienta, hermano. Toda la herramienta la tenemos. Y aquí viene, el Señor sigue explicando. Vamos al terreno 2. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe. ¿Cómo la recibe, hermanos? Con gozo. Recibe, oye la palabra y toda esa cosa y hasta lleva quizás una algarabía emocional en su vida. Pero dice el 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Por qué? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto sí está bien serio con los cristianos. Porque los cristianos de este tiempo, nadie quiere sufrir y nadie quiere padecer. Y aquí hay una causa. Aquí explica bien el Señor que va a venir algo por causa de la palabra. Va a venir aflicción, va a venir persecución. ¿Y cuál es la causa? La palabra. La palabra es la causa. Yo pensé que al hacerme cristiano todo el mundo me iba a tirar agua bendita, me iban a tirar flores, me iban a premiar. No, no es así, hermano. Aquí explica el Señor. Por eso, cuando la palabra es sembrada en este tipo de tierra, no tiene raíz, sino que es de corta duración. Es de corta duración. Pues sí, yo he mirado a mucha gente con un gran gozo y de repente ya nunca los volví a ver. Corta duración. Sus raíces eran chiquitas. Antes se habían agarrado más bien. Pero ya lo está explicando el Señor, hermano. Él está explicando. Yo creo que, bueno, ni tendría necesidad de seguir dando tanta cosa aquí si ya está bien explicado. Y lo repito. En pedregales. Ese es el problema. La palabra es sembrada en pedregales. Al momento se recibe con alegría, con gozo. Ha habido gente que incluso se me ha acercado a mí y me ha dicho, ¿qué palabra, pastor? Cállese, le digo. Buena palabra. Vaya, dije yo, con esa palabra se va a afirmar hoy. Sí, logramos algo. Nada, a la semana pasa un mes, 2 meses, 6 meses, 1 año. Ahí regresamos. Vamos a regresar. Que Dios te guarde, Leo. Porque ya no podemos hacer más. El Señor nos dio la palabra. Hemos recibido la palabra. Y gracias a Dios que entendemos la palabra. Y pasemos a lo 3. En el 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, hermano, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vea usted esto. Infructuosa, esa palabra. Démosle una interpretación en el griego, es acarpos. Esa palabra infructuosa es acarpos, literalmente sin fruto. Es estéril, inútil para un propósito. Escuche eso. ¿Cómo se convierte la vida espiritual de una persona? Puede ser entonces que cuando la palabra
cayó entre espinos y el afán. ¿Y a dónde es que no hay afán? Pues claro, hay afán. Lo hay porque lo hay y todos los días lo hay. El problema es que yo me dejo llevar por él. Y entonces la palabra misma me enseña que tengo que tener un equilibrio en la vida. Pero yo nací con un propósito. Y el propósito se va a cumplir aquí en la tierra. Porque Dios para esto me llamó. Esta semana ha sido una semana muy bendecida para mí. Me ha tocado predicar 4 veces. Pero Dios es bueno. Y yo le digo, para esto me llamaste. Es una de las cosas que me hacen más felices a mí, es predicar la palabra. De hecho, llego a un lugar, no ocupo agenda. Hoy le digo al Señor, ¿cuál es la necesidad que hay aquí? Y basta con eso para que el Señor lance un chispazo. Y ya, pues, rapidito estamos armados. No hay problema. Y si no anduviéramos la Biblia, en el celular hay descargada también una Thompson, una Scofield, una Reina Valera, una Dios habla hoy, lo que sea, pero andamos listos. Los celulares no solamente es para whatsappear, ni para chismear. Hay que darles un buen uso. Así que la palabra infructuosa es acarpos. Vuelve al individuo a alguien sin fruto, lo vuelve estéril y lo vuelve inútil para el propósito por el cual fue llamado. Como dije antes, la semilla, que es la palabra del Señor, lo que produce y lo que está explicando la parábola e ilustra que ella lo que da como fruto son hijos. Y algo más que le voy a decir esta mañana a usted. La palabra del Señor no solamente da hijos, ilustra también nuevos comienzos. Eso es lo que hace la palabra. Cuando el individuo o la persona viene de un proceso duro, o cuando viene cruzando el desierto, digámoslo, imaginémonos el desierto. Estoy en la mera polvorenta y solo veo viento, solo veo calor, solo veo polvo o a veces lluvia, pero estoy en el desierto. Y la palabra del Señor hace esto, que a medida que camino y avanzo, no me detengo como los israelitas en el desierto. Ellos volvían otra vez a regresarse al mismo lado, pero era por la rebelión que había en el corazón de ellos. No escuchaban la voz de Dios a través del siervo de Dios. No escuchaban a Dios. Es más, en lo que había en sus corazones era murmura. Ellos decían, mejor nos regresamos, aquí nos vamos a morir de hambre. Allá hay cebollas, allá hay ajos. Dios me libre de las cebollas y los ajos a mí. Que yo le dé el sabor, pero yo no me lo como. Hay que invitan, hermanos, solo póngalo, pues no lo va a dejar en el plato. Pero, decía mi hijo, de lo que te perdés, no, yo no quiero perderme nada. Pero uno de los puntos aquí, hermanos, es que estoy aquí en el proceso al cual Dios lo puede llevar a uno. Y sabe qué es lo lindo de los procesos. Que aunque usted esté en el proceso, aunque usted se sienta en el desierto y usted se sienta ahí que la calor lo está acorralando, que lo acorrala el frío, que lo acorrala toda esa situación, pero usted avanza. Usted avanza porque Moisés dijo una palabra: si tú vas con nosotros, vamos, y si no, no nos movemos. Pero como Dios nos metió en este asunto, aunque sea en desierto y a donde sea, en persecución o en angustia, yo tengo que avanzar en el nombre de Él. Yo tengo que avanzar porque no me puedo estancar. Dios sembró la semilla con un propósito. Él sembró la semilla
para que demos fruto y tenemos que dar fruto. No nos podemos quedar como esta palabra que es acarpos, que significa sin fruto, que significa ser algo estéril, inútil. Esa palabra inútil me sacudió a mí, hermano. No es posible, yo no soy inútil, cuidado. No nos podemos quedar así como que yo veo gente que se frena, porque veo gente que se frena. Están pasando una situación y ellos se frenan porque ellos creen que así no se puede. Pero yo le voy a decir algo. En el Antiguo Testamento había una mujer que era estéril. Y ella sabía que ya tenía que quedarse así. Pero el plan de Dios no es así. El plan de Dios le dijo a Sara, tú vas a tener un hijo. ¿Sabes qué? Ese hijo, en sus lomos hay una nación. La mujer se rió. ¿Y con este viejito qué voy a hacer, Dios? Y yo también viejito. Pues esos son los misterios. Esos son los misterios que no entendemos. Esos son los misterios que no entendemos. Que a veces nosotros mismos con nuestros pensamientos nos devaluamos. Nosotros con nuestros pensamientos equívocos nos devaluamos. Nosotros pensamos que porque si le damos una ofrenda al Señor, mañana me va a hacer falta. Oiga, hermano, anda mal. ¿No ha leído la palabra de Dios cuando dice el salmista? Yo voy a darle al Señor de lo recibido de tu mano. No. O sea que no era mi hijo tampoco. No. Lo recibiste de Él y Él te dio para que siembres en Él. Y yo pensaba, hermano. Por eso a la iglesia yo me vengo con los de a peso, pero al mall voy con los de a 500. Allá me vuelvo un fanfarroso y pago hasta con tarjeta. ¿Qué le pasa? Deje que la semilla haga algo en usted. Que haga un fruto. Que haga algo en usted. Nada de lo que usted anda puesto hoy es suyo. Usted cuando nació vino desnudo o vino vestido. ¿Sabe qué? A usted Dios le provee desde que usted nació. Ya lo estaban esperando con pañales, con leche, con un pepe, con algo. Pero Dios nunca lo ha dejado desamparado. Se lo digo. Se lo digo. Y si alguna vez usted no tuvo nada, como la ocasión que me pasó a mí, se asustaban los hermanos allá en la peña, les dije que un día no tenía trabajo, no tenía dinero, tenía a mi esposa y tenía a mi hijo mayor, y lo que teníamos era un tomate. Miré una hermana que hasta cruzó los brazos y le dijo, se cuadró ella para escuchar eso. ¿Es cierto? Yo no me da pena decir eso, pues. Lo que había era un tomate. Y salí a buscar para que me prestaran y nadie me prestó. Todos dijeron que no tenían. Ay, ¿qué voy a hacer? Ahorcarlos no podía. Así que me regresé y venía. Voy a llegar a la casa y voy a decir que no traigo nada. Y el sacerdote llega diciendo que no hay nada y que ni modo. Pero allá a lo largo vi que el viento movió algo. Como de aquí allá a la esquina al puente, ¿no? Así que seguí avanzando y seguí caminando. Y cuando llegué, miré los dos billetes. Yo le hacía aquí para allá, para acá. Ya resolví la cena, el desayuno, el almuerzo. Y mañana me sobra para ir a buscar trabajo. Y así fue. Y fui y encontré trabajo. Pero Dios no nos desampara. Jamás, jamás.
La Biblia dice, hermanos, la Biblia dice, y esto por eso hay que agarrarnos de la palabra. No he visto justo, dice el Señor en su palabra, desamparado, ni a su descendencia que ande mendigando pan. No he visto, dice el Señor. Ni vamos a ver. En el libro de los Jueces, el Señor también nos enseña un misterio para recordar nada más, para que concluyamos. En el libro de los Jueces, el Señor puso la mirada en un hombre llamado Gedeón, el más pequeño de la familia, entre una familia de escasos recursos, pobres para decir la palabra. Y cuando Dios lo llama y cuando Dios habla con él, le dice: eres un guerrero, Gedeón. No, que vale, dije, ¿cuándo y de dónde? El más pequeño, el más débil, no. Porque el Señor mira el propósito. Él enfoca el propósito en la vida del ser humano. Pero el ser humano es siempre así, hermano. Siempre va a andar con escasos pensamientos. Y los pocos que le quedan serán pensamientos equívocos. Y esos pensamientos equívocos son los que no nos dejarán avanzar en el proceso de la vida. Y Dios le dijo a este hombre: eres un guerrero, le dijo, y eres valiente. También el Señor le dijo al profeta Samuel: mira, Samuel, andan de Isaí. Va, y ve el profeta obediente, porque el profeta es el Señor. Y buscate al que arrea las ovejas. Porque Isaí sacó a los hijos, a los mayores, y sacó a todos ellos, a los más elegantes, a los más hermosos y toda la cosa. Aquí nadie se sienta, dijo Samuel, a la mesa si no me traen el que hace falta. Porque Dios ha enviado por un propósito. Y Dios le dijo: ungime a ese cipote que arrea ovejas. ¿Sabes por qué? Porque él va a ser rey de Israel. ¿Cómo nos vemos nosotros, hermano? ¿Nos vemos como hijos de la realeza o nos vemos como el hijo pródigo? ¿En qué tierra está cayendo la palabra? No he leído la tierra número 4, ¿ah? ¿O sí? Pero la palabra dice, ella misma dice, en el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Quita el poder. La palabra se lee y hay que entenderla. Porque ella dice, da fruto y produce a 100, a 60, a 30 por uno. Ella tiene los niveles de fe, los niveles de cómo produce la semilla. La mata del elote, a veces echa 3 elotes y hasta 4. Y a veces echa 2 y a veces echa 1. Ahí está clarita. Pero la semilla cayó en buena tierra porque dio fruto. Es impresionante, hermanos, cómo el Señor nos ha revelado su palabra. Así que el profeta ungió a David y David se convirtió en rey. Dios quiere desarrollar la semilla en nosotros. Eso es lo que Él está buscando. ¿Dónde está la semilla? Está dentro de nosotros. Lógicamente, Dios siempre va a respetar nuestras decisiones. Lo que sí voy a decir, que todavía hay mucha gente aún
en las congregaciones no han logrado desarrollar, no se han logrado desarrollarse por sus prejuicios. Hay prejuicios mentales. En vez de avanzar, se estancan y no avanzan. Hay muchos que todavía no tienen mentalidad, una mentalidad de reino, sino una mentalidad de esclavo. ¿Qué quiere usted como iglesia? ¿Recibir como hijo o recibir como siervo? Porque aún el hijo pródigo menciona esa palabra. Y él dice, aunque fuera, dijo, aunque fuera ahorita que alguien me trajera un bocadito como los siervos que están en la casa de mi padre, dijo. No se daba cuenta que él no era para que recibiera como siervo, sino que recibiera como hijo. Es más, el padre lo esperaba como hijo, no como siervo. Aunque se había equivocado, no lo estaba esperando como siervo. Ni tampoco el padre dijo, lo voy a mandar a trabajar en el campo, lo voy a mandar a trabajar duro para que aprenda cómo se ganan los centavos. Él no dijo eso. Al contrario, cuando lo vio venir, dijo a sus siervos, preparen el banquete, preparen la fiesta, tráiganme el vestido, tráiganme el anillo, tráiganme unos buenos zapatos para este chivo. Porque el hombre llegó desgarrado. El hombre llegó en condición de mendigo. No llegó ni en condición de siervo. El hombre llegó destrozado. ¿Cómo nos quiere el Señor? Él nos quiere con una mentalidad de hijos, que pertenecemos a la realeza. Así nos quiere con esa mentalidad. No nos comportemos con una mentalidad de hijo pródigo, porque no es así. El escritor de este libro redescubre el reino, que de hecho de esta casa me lo regaló un siervo de Dios. Es uno de los libros que me han enseñado no solamente a leerlo, sino a hablar. Porque no tenemos por qué hablar cosas que están fuera de contexto. Para nosotros es bien fácil, hermano. Para nosotros es bien fácil decir como lo que ya tenemos, lo que está sucediendo, lo que cualquiera está hablando en este país ahorita. Pero yo no voy a hablar como lo que habla cualquiera. Yo voy a hablar como habla Dios. Me gustó lo que dijo el hermano Roney en esta semana en su prédica. Lo mejor de Dios está por venir. Ese reino. Nosotros, lo que deberíamos de hacer como iglesia, es levantarnos como atalayas y centinelas y orar por nuestra nación. No, nos ponemos a agarrar colores, no, que acá, que allá. Fuera todo eso. Fuera todo eso. Mentalidad de reino. Nosotros dependemos de Dios y esta nación es de Dios. Así de fácil, hermano. Por eso, el viernes yo estoy invitando a toda la congregación, no a unos, todos, que nos unamos a una sola voz. Compartíamos hoy en la mañana con los hermanos, los pocos que estuvimos en el altar de oración. Daniel hizo una oración por su nación. Y Daniel dice, perdónanos, Señor, porque hemos pecado. Y digo, pero Daniel no pecó porque era un hombre de oración, más bien estaba buscando el rostro del Señor. Pero él le dice, hemos sido rebeldes, hemos sido infieles. Y él está intercediendo por la nación. Sé que hoy, y le dice de por favor, está en una desesperación en su tiempo de oración, Daniel, rogando al Señor que tenga misericordia. Dice, no lo hagas por otra cosa, sino hazlo por ti mismo, le dice. Oiga, no encontró Daniel en por qué decirle a Dios, hazlo por
ni por los bebés, ni por los niños. No lo hizo nada de eso, lo conmovió. Dijo, hazlo por ti mismo, le dijo. Porque solo en Dios Daniel vio justicia. Yo le voy a decir algo, hermanos. Si la iglesia en Honduras camina pasivamente, así va a ir el país también. Y no le echemos la culpa a los gobernantes. Porque Dios nos puso a nosotros en esta nación como atalayas, como intercesores, como gente del reino de los cielos para clamar por esta nación. Mientras la gente va por ahí diciendo muchas cosas, yo no voy a hablar nada de eso. Lo único que voy a pedirle a la iglesia es que ore. Usted ni yo nos vamos a entremeter entre una cosa emocional que usted decide, dice, no, yo se lo doy a este señor, voy a elegirlo, no hay problema. El otro, yo voy a ir a la señora, no hay problema. Lo que sí sé, que Honduras tiene que estar en las manos del Rey de Reyes. Ese es el punto. Tampoco estoy orando para que gane fulano. Que Dios me libre de eso. Estoy orando para que Dios guarde la nación. Ese es el punto. Ese es el punto. Así que Daniel está haciendo una oración donde él mismo se está involucrando, como que está entre medio del pueblo y le dice, perdónanos los pecados. Hemos sido rebeldes contra ti, Señor. Hoy, a la luz de las Escrituras, lógicamente lo que vamos a cambiar es esa mentalidad. Porque la semilla, que es la palabra de Dios, nos hará pensar diferentes. Eso es lo que produce la palabra de Dios, hermanos. En una congregación que no solamente oye la palabra, porque si solo la oye y no la entiende, ahí mismo dice el diablo, tráela por acá, que yo sí la entiendo. Porque el diablo sí la entiende desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y todavía entiende la concordancia también. Y todavía se va con los comentarios también. Mientras la iglesia dice, no entendí. No es posible, hermano. Orémosle al Señor y que nos dé sabiduría. Que cambie la forma de oír también la palabra. Decía un hermano incluso una vez, yo recuerdo en este camino del evangelio uno pasa cosas raras. Una vez terminé de predicar. Allá se paró un varón y vino y me dijo, pastor, me dijo, ¿por qué dijo que yo era una mosca muerta? Me dijo. ¿En qué momento le dije? ¿Cómo dice usted? Sí, usted dijo que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista, me dijo. Y eso yo lo sentí para mí. Pero yo nunca mencioné su nombre, Leo. Yo leí el versículo, Leo. Y eso es lo que dice la palabra, Leo. Las moscas muertas, Leo, hacen heder el perfume del perfumista, Leo. ¿Qué es lo que ofende a Dios de nosotros? No somos ni nosotros mismos, sino el pecado es el que ofende a Dios. Así que donde está la presencia del Señor, el aroma de su espíritu, y nosotros nos presentamos con esa actitud de arrogante, y todo eso, hermano, hace que el perfume del perfumista desaparezca. Por esa razón, el escritor en el libro de Eclesiastés dice y pronuncia esa palabra. Entonces nosotros tenemos que engalanar más bien la alabanza, la adoración, la presencia de Dios. Debe ser algo anhelado por la iglesia.
O si no, pregúntele a los que estuvieron hoy aquí y se encontraron por ahí, que estoy más que seguro, no los tocó nadie, los tocó el Espíritu del Señor. ¿Y cómo se sintieron ante ese toque? ¿Sabe qué era eso? Eso es como cuando usted le hace así, ve, y se pone perfume y usted, qué rico huele. Excelente, excelente. Pero recuerde que también dura poco. Hay que seguir, hay que seguir. Fue un toque de Dios. Como dijo alguien, yo sentí que alguien me tocó. Hasta el Señor dijo eso, que también alguien lo había tocado. Pero el punto es que no necesitamos. Lo que necesitamos es el toque del Señor. Y esto hace que la atmósfera nos cambie. Cuando nosotros venimos con una actitud de agradecimiento. Entren, dice el salmista, entren por sus puertas con acciones de gracia. No vengan apesarados por lo que pasó en la semana, que perdió un billete de a 500, que se le perdió no sé qué, el gato, el perro. No vengan apesarados por eso. Vengan agradecidos y entren a la casa del Señor y alábenlo, adórenlo, busquen su presencia, su rostro. Eso va a engalanar la fiesta, porque esta fiesta es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Démosle un aplauso a Él, porque Él sí se lo merece. Pónganse de pie. Puestos de pie, vamos a orar al Señor, agradecidos con Él. Venimos todavía esta semana, el miércoles y el viernes. El viernes, si alguien me pudiera ayudar con un mapa de Honduras, mejor todavía. Ya tenemos la bandera. Y los pastores de la casa tienen que prepararse para tener decretos sobre la nación. Los líderes, la iglesia, tiene que traer decretos sobre la nación. Tenemos 18 departamentos y cada departamento, alguien me puede decir, uno de los pastores, yo traigo palabra para 5 departamentos y quiero orar por esos 5 departamentos. Excelente, mi hermano. Excelente. Porque de eso se trata. Que nosotros nos pongamos ahí al frente de la batalla para orar por esta nación. Y que se va a cumplir lo que dijo mi hermano. Lo mejor de Dios está por venir. Alguna gente dice, me dijo un cliente a mí, mirémonos el 2 de diciembre. ¿Por qué? Le digo, es que no sé qué va a pasar. Yo sí sé qué va a pasar, Leo. ¿Cómo así, Leo? No, usted ya me citó para el 2, Leo. Así que el 2 nos vemos, Leo. Pero yo ya sé qué va a pasar, Leo. Y él insistía otra vez porque él quería que le hablara del proceso que va a haber el domingo. Pero yo le seguía hablando del 2 porque él me dijo, nos vemos el 2. Teníamos que vernos esta semana para cerrar un trato, pero ya no vamos, sino que hasta el 2. Bueno, no hay problema. El punto es, hermano, que nosotros todos los días nos vamos a ver con el Señor. Todos los días nos vemos con el Señor. ¿O usted solo lo ve cada 8? Yo lo veo todos los días. Todos los días. Si vengo aquí, vengo para celebrar fiesta con ustedes, no es otra cosa. Celebramos la fiesta del Señor. Es más, tenemos que agendar ya para el próximo mes y tenemos que agendar para el nuevo año, porque sabemos que cosas mejores nos vienen de parte de Dios. La Biblia no la voy a detener yo. La Biblia dice que van a haber guerras, van a haber hambre, van a haber pestilencias, va a haber de todo. Pero el Señor será mi pastor y Él dice, nada te va a faltar. Eso es lo hermoso de la palabra. Padre, te damos gracias. Bendito Dios, que nos diste este día para celebrar, Señor, de tu grandeza y de tus maravillas. Mi Dios, mi Rey, eres el todo, Señor. Eres el todo.
esta atmósfera que hoy tenemos aquí esta mañana y hemos tenido toda esta mañana, Señor, es producto de tu presencia. Como dice el Salmo, mi alma te anhela, Señor. Mi alma te anhela. Y te seguiremos anhelando cada día. Señor, que cada día podamos reconocerte como el Señor. Esta palabra que tiene mucho que ver con la pronunciación original del Señor es mi Señor. Señor Jesucristo, bendice a todas las personas que estuvieron esta mañana aquí y a los que no pudieron también. Oramos por ellos. Desconocemos la causa, pero algunos que conocemos la causa, oramos por ellos para que reciban sanidad en el nombre de Jesús y que sus vidas, sus cuerpos sean sanados, que sean restaurados, que la próxima semana puedan estar aquí, Señor, en tu casa. Pero que tu sanidad, Señor, se haga presente en su cuerpo. Lo mismo también oramos hoy aquí, Señor, en esta mañana, por los que vinieron adolamados, que vinieron con un dolor en sus huesos, que vinieron con un dolor quizás en su cuerpo, Señor, o una carga pesada, Señor, en su alma. Van a salir de este lugar, Señor, libres. Van a ir a sus hogares, pero van libres. Van liberados, van sanados, porque eso es lo que hace tu palabra, Señor, es traer salud. Salud, trae sanidad a los huesos, trae sanidad a la vida espiritual. Gracias, Señor, por haber estado en este lugar. Podemos retirar de este lugar, Señor, a nuestros hogares, pero nunca nos iremos de tu presencia, porque tú nos elegiste con un propósito. Y aquí estamos para que se cumpla ese propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.